adultos con baja cualificación, desempleados, etc. Diferencias culturales que puedan tener los refugiados, los inmigrantes recién llegados a nuestro país, minorías étnicas, obstáculos sociales de personas con competencia social limitada, comportamientos antisociales, circunstancias familiares complicadas, obstáculos económicos, por supuesto, obstáculos vinculados a la discriminación por razón de sexo, edad, género, etnia, religión, creencias, etc. Y obstáculos geográficos, como son el caso, por ejemplo, de vivir en zonas alejadas o rurales, islas pequeñas, regiones periféricas, o con menos servicios, suburbios urbanos, etc. Es decir, el programa Erasmus Plus intenta que todas las personas estén incluidas, ¿vale? Y con estas prioridades no solamente pretende que se traten como una especie de tema transversal, sino que también a través de nuestros proyectos ayudemos a un cambio de actitudes y a una adquisición de habilidades por parte del alumnado y el profesorado que participe en los proyectos. La segunda prioridad importante es la transformación digital y más hoy en día, después de todo lo que hemos visto a raíz de la pandemia, que hemos tenido que esforzarnos, aunque ya tratáramos o usáramos las nuevas tecnologías en la educación, ahora hemos tenido que hacer un esfuerzo extra para incluirlas en el día a día. Entonces, en este sentido, Erasmus+, el programa Erasmus+, apoya el plan de acción digital. ¿Vale? Por medio de este plan, lo que se pretende es aprovechar al máximo el potencial que ofrecen las tecnologías digitales para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles. También deberíamos tratar de elaborar en nuestro centro planes de transformación digital de cara a ser cada vez más digitales, utilizar las nuevas tecnologías como un complemento de la educación presencial, obviamente. El desarrollo de la competencia digital, es decir, las capacidades digitales a nivel básico o avanzado, moldándonos a las necesidades de cada participante. La alfabetización digital para una mayor participación en la sociedad civil y democrática. Esto se puede referir incluso a adultos que no han tenido ninguna formación digital en este sentido y debido a esta carencia no pueden participar activamente en la sociedad. Y por último, es muy importante el uso combinado de la movilidad física y el aprendizaje y la colaboración virtuales. Es decir, el programa Erasmus Plus va a intentar que, aparte de las tradicionales movilidades físicas, de viajar al extranjero, a formarnos, a periodos de observación, etc., también lo combinemos con colaboraciones virtuales con los países o centros de acogida en el extranjero. La tercera prioridad horizontal importante en todo el programa Erasmus Plus es el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Es decir, Erasmus también apoya el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el 2050 o 2050. Al igual que las otras prioridades, como he mencionado anteriormente, no solamente es el conocimiento, una temática, es decir, es simplemente conocimiento, habilidades y también las actitudes en relación con el cambio climático y el desarrollo sostenible. Es decir, nuestros proyectos deben tratar de lograr que los participantes cambien sus actitudes y sean más ecológicos, en una palabra. También son importantes los objetivos de desarrollo sostenible, que ya se trataron en algunos proyectos anteriormente, pero siguen muy vigentes, la Agenda 2030 de la ONU. Nuestras movilidades deben tener objetivos ecológicos, verdes, para desarrollar competencias medioambientales de cara a un crecimiento más sostenible de nuestro planeta. También es importante la reducción del impacto ambiental, los modelos de transporte sostenibles, comportamientos más responsables, como hábitos de consumo, estilos de vida, etc. El desarrollo rural, de la agricultura sostenible, gestión de recursos naturales, agricultura biológica, etc. Y, en resumidas cuentas, incorporar un enfoque respetuoso con el medio ambiente en nuestro proyecto. Es decir, puede ser un tema central del proyecto o simplemente un tema transversal. Y por último, la cuarta prioridad importante en todos los proyectos es la participación en la vida democrática y los valores europeos. Es decir, debemos pretender, por medio de la participación de nuestros centros en el programa Erasmus, lo que se pretende es abrir nuestros centros a Europa, una internacionalización del centro
Y esto se consigue a través de muchas vías. Por ejemplo, una de ellas es la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática, el compromiso social y cívico a través de actividades de aprendizaje formal y aprendizaje no formal. También es muy importante el conocimiento de la Unión Europea, su contexto, sus valores comunes de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos. Los principios de unidad y diversidad, el patrimonio social, histórico y cultural. Es decir, es muy importante hacer ver a los participantes de nuestro proyecto que vamos a hacer ver en ellos que pertenecemos a Europa y que a pesar de las diferencias obvias entre los países y diferentes culturas, tenemos muchas cosas en común. Es decir, debemos pretender el desarrollo también de competencias sociales e interculturales, el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Bueno, una vez que hemos analizado las 4 prioridades esenciales y transversales a todos los programas europeos, vamos a hablar de algunas características importantes del nuevo programa, como son la protección, salud y seguridad de los participantes. Obviamente, cada vez que enviemos a algún participante, sea personal docente relacionado con nuestro centro o alumnado, debemos tener muy en cuenta su protección salud durante su viaje, su movilidad. Esto no solamente se lleva a cabo mediante todo tipo de seguros que les cubran ante posibles riesgos, sino también una preparación previa sobre el país al que vas, cultura, tradiciones, etcétera, para que haya un respeto mutuo y no haya ningún problema. Multilingüismo es otra de las características importantes. Todos los programas Erasmus Plus pretenden el desarrollo de la competencia lingüística en al menos 2 o más idiomas de la Unión Europea, obviamente. La dimensión internacional, el hecho de participar en estos programas europeos otorga a nuestro centro una dimensión internacional, le abre a Europa, le da un lugar en Europa. El reconocimiento y la validación de las capacidades y cualificaciones, es decir, esto se refiere para los centros que tienen experiencia en Erasmus a que cuando se hace una movilidad, normalmente el país donde la has hecho, ya sea un curso, un periodo de observación, una formación, te da un certificado por el cual demuestra que has hecho allí esa movilidad, has estado esos días haciendo lo que firmaste que ibas a hacer. Entonces hay diferentes formas, aparte del típico certificado que te puedan hacer, está también Europa, y están otras formas de validación que son como reconocidas a nivel europeo. Las actividades de comunicación sobre los proyectos y los resultados para maximizar el impacto son muy importantes. Es decir, sabéis que parte de lo que más se valora de los proyectos no solamente es lo que hacéis, las actividades que lleváis a cabo, sino también la difusión de los resultados. Es decir, hacéis un proyecto con una finalidad de mejorar vuestro centro. En realidad, la finalidad principal de todos los proyectos es mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje en vuestro centro educativo y también difundir estos resultados a nivel no solamente de vuestro centro educativo, sino también de la comunidad educativa provincial, regional, internacional, porque ya sabéis que por medio de las redes sociales se puede difundir sin límites. Otra característica importante son los requisitos de acceso abierto de Erasmus Plus a los materiales didácticos. Esto se refiere más bien a los proyectos tipo K2 de asociaciones de cooperación, donde pretenden cooperar varias instituciones de diferentes países para crear nuevas herramientas, productos innovadores, metodológicos, etcétera. Entonces, todos los productos o resultados que creen deben ser de acceso libre, es decir, deben poder compartirse. Sí, y por último, ¿sí? ¿Perdón? Vale, el acceso abierto de Erasmus Plus. Bueno, seguimos. Bueno, sigo un poco más deprisa, que si no igual me enrollo. Bueno, estructura del programa. Tenemos acción clave 1, acción clave 2, acción clave 3. Bueno, en inglés las siglas es Key Action 1, Key Action, pero eso es K1, K2, K3. Vale, K1 es la movilidad de las personas. Vale, entonces la acción clave 1, los antiguos proyectos K1 del anterior proyecto, del anterior, programa Erasmus, ahora son proyectos de movilidades, es decir, para viajar al extranjero, tanto profesorado, personal, educativo, como
alumnado. La acción clave 2 son asociaciones, cooperación entre organizaciones e instituciones, ¿vale? Entonces son dos tipos de asociaciones que veremos luego, más o menos complicadas, más o menos ambiciosas, digámoslo así. Y por último, la acción clave 3 es el respaldo al desarrollo de políticas, cooperación, esto es más entre instituciones, más nivel político, direcciones provinciales, consejerías, etc. Por último, también tenemos las acciones Jean Monnet, pero las acciones Jean Monnet que promueven el conocimiento sobre la Unión Europea, apoyan la formación de profesores sobre temas relativos a la Unión Europea y la creación de redes para el intercambio de buenas prácticas y experiencias de coenseñanza. Estas acciones están más bien destinadas a centros de formación de profesores, etc. Bueno, vamos a empezar por la acción clave 1. Vale, dentro de la acción clave 1, las movilidades para el alumnado y personal en educación, una novedad de este nuevo programa Erasmus Plus, que empieza ahora, 2021-2027, es que en los nuevos proyectos K1 pueden realizar movilidades personal educativo y alumnado. Es decir, no es como antes que en los K101, no sé si recordáis, eran proyectos para la movilidad y la formación del profesorado o equipos directivos, orientadores, es decir, personal del centro, pero no alumnado. Ahora, en las movilidades del alumnado también están incluidas. Entonces, este tipo de proyectos, todos los K1 en general, proporcionan oportunidades de aprendizaje para el alumnado y el personal educativo, apoyan la internacionalización y el desarrollo institucional de los centros educativos. Hay varios tipos de actividades que se pueden hacer, como los periodos de observación, job shadowing, cursos, movilidad individual o en grupo para estudiantes, acogida de expertos invitados, etc. Bueno, esto lo vamos a ver luego más tarde con detenimiento. Las organizaciones participantes deben promover la inclusión, la diversidad, la sostenibilidad medioambiental y la educación digital a través de sus proyectos, concienciando a los participantes, compartiendo buenas prácticas, eligiendo un diseño adecuado para sus actividades. Aquí, si veis, mencionamos las 4 prioridades, bueno, 3 de las prioridades que he mencionado antes. Los objetivos generales de estas actividades de movilidad dentro de los proyectos K1 serían estas 3, básicamente, reforzar la dimensión europea de la enseñanza y el aprendizaje, es decir, promover el conocimiento de la herencia, el patrimonio, la diversidad europeas que compartimos, promoviendo la tolerancia, la participación democrática, la inclusión y la diversidad, apoyando el desarrollo de redes, etc. Mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, no olvidemos que somos centros educativos y lo que pretendemos siempre es mejorar nuestra labor, que es enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a apoyar el desarrollo profesional del personal educativo, es decir, la formación de profesores, la actualización metodológica, el uso de las nuevas tecnologías, métodos de enseñanza innovadores, la enseñanza de lenguas, diversidad cultural en los centros, etc. Y por último, vamos a pretender también, a través de nuestros proyectos, vamos a contribuir a la creación de un área de educación europea. Es decir, para que los intercambios y la cooperación transfronterizos sean una realidad. Es decir, para que veamos Europa más cerca. Las movilidades para cualquier alumno, el reconocimiento de los periodos de aprendizaje, los periodos de movilidad en extranjero, deben ser algo común. Vale, dentro de los proyectos K1 nos vamos a centrar ahora en los 2 tipos de proyectos básicos que hay para educación escolar. Podemos señalar que hay 2 tipos. Están los proyectos a corto plazo, que ahora se llaman, os podéis quedar con estos números, los K122 y los proyectos acreditados, que serían los K121. ¿Vale? Vamos a empezar hablando de los proyectos a corto plazo por una sencilla razón. Estos proyectos los podéis pedir el 99% de los centros, porque los proyectos acreditados, solamente los pueden pedir centros que han solicitado la acreditación Erasmus. La primera convocatoria que hubo para acreditarse fue el año pasado, a finales de octubre, noviembre o así, y la resolución salió sobre marzo, abril, creo. Están acreditados a partir de este año. Entonces, claro, con todo
Bueno, el final de curso, la pandemia, etcétera, pues muchos centros pospusieron su decisión porque sabíamos que había más centros interesados en acreditarse, pero lo han dejado de cara a este año. No os preocupéis porque el proceso para acreditarse se puede hacer todos los años, sobre octubre, ¿vale? Entonces, los proyectos acreditados solamente serían para los centros que han obtenido la acreditación Erasmus, que en León son 3 centros, un colegio, que el colegio CEIP Menéndez Pidal en Bembibre, que desde aquí aprovechamos para darle de nuevo la enhorabuena, porque además es el único colegio de primaria que ha obtenido la acreditación en todo Castilla y León. Y luego el Instituto IES Álvaro Yáñez, también de Bembibre, ha obtenido 2 acreditaciones diferentes, una para el sector escolar y otra para la formación profesional, lo cual también, pues, para darle una cordial enhorabuena. Y por último, el CEFIE de Ponferrada también se ha acreditado, pero se ha acreditado como coordinador de consorcios. Esto os lo explicaré más adelante. Bueno, vamos entonces a los proyectos a corto plazo, que los proyectos a corto plazo podría solicitarlos cualquier centro que no esté acreditado, es decir, la inmensa mayoría. Vale, los proyectos a corto plazo, también llamados K122 o en inglés Short Term Projects for Mobility of Pupils and Staff, tienen una duración de entre 6 a 18 meses, ¿vale? Por eso se llaman de corto plazo, no pueden ser más largos, entre 6 y 18 meses. Máximo 30 participantes en movilidades, es decir, 30 movilidades, sin incluir visitas preparatorias y acompañantes. Luego os comento un poco a qué llamamos acompañantes. Están un poco pensados para centros con poca experiencia en Erasmus+, es decir, que nunca hayan solicitado un proyecto en anteriores programas Erasmus, o centros que desean llevar a cabo un número limitado de actividades. O, por supuesto, obviamente, todos aquellos centros que, aunque tenéis experiencia, de momento no tenéis la acreditación. Es decir, podréis solicitar un tipo de estos proyectos. No pueden ser solicitados ni por coordinadores de consorcios ni por organizaciones acreditadas. Es decir, en este caso, estos 3 centros que he mencionado antes, CEFIE de Ponferrada, el Álvaro Yáñez y el CEIP Menéndez Pidal, no podrían solicitar este tipo de proyectos porque ellos tendrían que optar a los otros, a los proyectos acreditados. Plazos. La primera ronda, en principio quedémonos con estos, tenéis de plazo hasta el 11 de mayo a las 12, hora española, europea, hora de Bruselas, vamos, coincide, 12 de la mañana, mediodía, ¿vale? Por favor, no lo dejéis para el último día porque luego siempre hay problemas con la plataforma, no se suben bien, etcétera. Además, podéis subirlo antes y si luego hacéis alguna modificación no pasa nada porque se quedan con la última versión, que siempre es mejor tenerlo por anticipado. Luego, según la guía Erasmus, que es como la Biblia del programa Erasmus, puede que haya una segunda ronda, una segunda convocatoria para agencias nacionales que decidan abrirla, pero esto todavía no está muy claro. Si el SEPIE, que es nuestra agencia nacional, decide abrirla, sería en torno al 5 de octubre. En principio, contad que el primer plazo es hasta el 11 de mayo. Vale, si se recibiera una subvención en esta primera ronda, no se podría participar en la segunda, en el caso de que lo hubiera. Vale. Otra cosa importante, una vez que presentáis vuestro proyecto, antes del 11 de mayo, el proyecto deberá ser evaluado y aprobado por la Agencia Nacional. Y si resulta aprobado, bueno, ya en la misma solicitud debéis indicar cuál queréis que sea la fecha de inicio. Esto también es una novedad con respecto al anterior programa porque os dan a elegir la fecha. Entonces, podríais elegir entre que vuestro proyecto empezase entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este mismo año. Es decir, si os lo conceden ahora en el 2021, pues saldría la resolución, calculamos, pues no lo sé, sobre el verano tal, y deberíais decidir entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre cuándo queréis empezar, pero del 2021. ¿De acuerdo? La segunda ronda pues sería ya del año siguiente, pero esto de momento no vamos a hablar porque no vamos a dar por supuesto que la pueda haber. Otra característica importante de estos proyectos a corto plazo es que en un periodo de 5 años de convocatoria consecutivos del nuevo programa Erasmus+, del 21 al 27, solo podréis solicitar o recibir una financiación para un máximo de 3 proyectos a corto plazo. ¿De acuerdo? Es decir, no podréis solicitar, por ejemplo, durante estos 7 años, uno cada año. No, máximo 3. ¿De acuerdo? Esto es una característica por lo cual merece la pena a los centros que tienen experiencia pedir la acreditación, porque la acreditación permitiría viajar todos los años. Vale, seguimos. Vale, entonces, queremos hacer un proyecto
corto plazo y no sabemos muy bien por dónde empezar. Esto es un poco unas ideas de lo que deberíais rellenar en la solicitud para presentar vuestro proyecto. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es una reflexión y pensar cuáles son las necesidades y desafíos que tiene mi centro educativo. Es decir, qué necesitamos cambiar, qué necesitamos mejorar, ¿vale? ¿Qué queremos mejorar para beneficiar a nuestro alumnado, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué actividades haremos para conseguirlo? ¿Qué personas participarán en las movilidades y cómo las vamos a seleccionar? Es decir, esto tenemos que tenerlo todo muy claro. El impacto y los resultados esperados una vez finalice nuestro proyecto. ¿Cómo lo vamos a difundir? Es decir, la publicidad que le vamos a dar, que es muy importante también, y a cuántas personas pretendemos llegar. Y cómo evaluamos y reflejamos o integramos en el centro todo lo aprendido. ¿De acuerdo? Esto sería como un pequeño guión del brainstorming, la lluvia de ideas que deberíais hacer antes de redactar el proyecto. Vale, criterios de selección o evaluación de las solicitudes de proyectos a corto plazo. Cuando presentéis una solicitud, un proyecto a corto plazo, se van a valorar estos aspectos. Es necesario obtener al menos 60 puntos de los 100 posibles, ¿vale? Y luego de cada apartado el 50%. Es decir, la relevancia del proyecto, por ejemplo, la valoran de 0 a 30 puntos, ¿vale? Entonces, mínimo debéis tener 15 en ese apartado. En el siguiente apartado, que vale 40, mínimo 20 y en el último, mínimo 15. Y al sumar todas las puntuaciones en los distintos apartados tenéis que tener mínimo 60, ¿de acuerdo? Vale, la relevancia, esto lo voy a leer un poco deprisa porque luego si queréis lo leéis con calma. La relevancia es un poco pues el perfil de la organización solicitante, la experiencia previa que tiene no solo en Erasmus+, sino en cualquier tipo de actividad relacionada con los idiomas, la internacionalización del centro, etcétera, actividades y participantes a los que se dirige el proyecto, propuesta de proyecto que tenga en cuenta los objetivos de la acción. Esto es lo que mencionábamos antes, las prioridades horizontales, temas transversales a todos los proyectos y luego unas específicas que hay para cada tipo de proyecto. Apoyar a organizaciones con poca o ninguna experiencia en Erasmus+, movilidades de aprendizaje de larga duración para alumnos, participantes con menos oportunidades, etc. Vale, la calidad en el diseño del proyecto. Aquí se va a tener en cuenta que los objetivos del proyecto estén dirigidos a las necesidades de la organización, su personal y sus estudiantes de una forma clara y concreta. Que las actividades estén dirigidas al logro de los objetivos del proyecto, que haya un plan de trabajo claro para cada una de las actividades, a incorporación de prácticas responsables y sostenibles, el uso de tecnologías digitales, como puede ser, por ejemplo, la plataforma eTwinning, métodos de aprendizaje para complementar las movilidades físicas y mejorar la cooperación con las organizaciones socias. Y por último, la calidad de las actividades de seguimiento, la integración de los resultados en la práctica educativa, la evaluación y difusión de resultados, publicitar en la página web de nuestro centro y en todos los medios que podamos, pues que nuestro centro ha sido subvencionado por la Unión Europea. Es decir, ya que Europa nos va a prestar un dinero para llevar a cabo nuestro proyecto, pues nosotros debemos publicitar que lo hacemos gracias a esa subvención. ¿De acuerdo? Vale, paso. Vale, con relación a los proyectos acreditados, esto voy a ir un poco más rápido porque, como os he comentado, este tipo de proyectos solo los podrían solicitar centros que han solicitado la acreditación Erasmus, que hasta el momento en la provincia de León solamente tendríamos 2 centros educativos, los 2 en Bembibre, el CEIP Menéndez Pidal y el IES Álvaro Yáñez. Entonces, a los demás, en principio, pues no os incumbiría porque vosotros no podríais solicitar estos proyectos. Pero bueno, está bien que sepáis que van también de cara a si os animáis y pedís la acreditación en octubre de este año, pues el próximo año podréis solicitar un tipo de estos proyectos. Vale, este tipo de proyectos, que son los K121, recordamos que antes los de corta duración eran los K122, estos son K121, son proyectos para centros u organizaciones educativas con la acreditación Erasmus en el sector de educación escolar, obtenida en la convocatoria 2020. Bueno, de momento porque solo ha habido esa, luego obtenida en cualquier otra convocatoria. Estos centros, los que lo obtuvieron en la convocatoria 2020, están acreditados para todo el periodo de este nuevo programa Erasmus, es decir, del 2021 a 2027. Es decir, durante estos 7 años tienen todas sus movilidades prefinanciadas,
¿Qué quiere decir esto? Que pueden moverse, pueden hacer movilidad, realizar movilidades tanto de alumnos como de personal educativo durante los 7 años sin necesidad de presentar un proyecto, porque para obtener la acreditación ya tuvieron que presentar un proyecto especial, que luego lo analizaremos, que se llama un plan Erasmus de larga duración. Entonces, una vez que está aprobado ese proyecto de larga duración, ya tendrían las movilidades prefinanciadas y no necesitarían solicitar un proyecto cada año, sino que simplemente necesitarían decidir qué financiación anual necesitan para las movilidades que vayan a llevar a cabo durante ese año. Entonces, claro, es mucho más fácil, es una forma de facilitar a los centros con experiencia que quieran moverse todos los años sin tener que hacer tanto papeleo. Para los consorcios de movilidad, en este caso serían consorcios dirigidos por un coordinador de consorcio, que en este caso de momento solamente puede ser el CEFIE de Ponferrada, la provincia de León. Es decir, son liderados o coordinados por una organización con acreditación Erasmus, tiene que ser una organización educativa con una autoridad superior, es decir, no puede ser un centro de primaria o de secundaria, en este caso sería un centro de profesores, de formación de profesores. Y cuando tú, como centro educativo, quieres formar parte de un consorcio, no es necesario que tú estés acreditado, pero sí que esté acreditado el coordinador del consorcio, que en este caso sería el CEFIE. Vale, tanto los consorcios como los centros que estén acreditados ellos mismos reciben financiación regularmente, es decir, anualmente, para sus actividades de movilidad que contribuyen a la implementación gradual de su plan Erasmus. Es decir, este es el plan que solicitaron para obtener la acreditación, un plan de larga duración. El plazo de solicitud de estos proyectos acreditados es el 11 de mayo, es decir, igual que los de corta duración que vimos anteriormente, pero claro, es mucho más sencilla esta solicitud. Y la fecha de inicio de sus proyectos sería el 1 de septiembre. Es decir, aquí no les dan a elegir la fecha de inicio, ya está fijada, porque ya tienen todo el plan hecho. La duración inicial de estos proyectos es de 15 meses. ¿Vale? Los proyectos acreditados. Pero a los 12 meses, cuando lleven un año, pueden solicitar una prórroga hasta una duración total de 24 meses, es decir, 2 años. ¿De acuerdo? Es decir, todos en principio tienen 15 meses y luego a los 12 pueden solicitar una prórroga y hasta 24. El número de participantes en estos proyectos acreditados no está limitado, excepto por las limitaciones que hubiera de presupuesto. Claro, tampoco vamos a pedir 200.000 movilidades, pero vamos, no tiene un límite como en los proyectos a corto plazo, que sí que hay una limitación de 30 movilidades. Vale. Y por último, independientemente de que sean proyectos acreditados a corto plazo, etcétera, también es posible participar en el programa Erasmus Plus sin presentar una solicitud de 2 formas. O bien uniéndote a un consorcio, como comentamos anteriormente. Un consorcio, para que lo entendáis, es como un grupo de centros con objetivos comunes que se unen para realizar sus movilidades coordinados por el coordinador del consorcio, en este caso un centro de formación de profesores, ¿vale? Que es un centro que también ha recibido una acreditación, pero una acreditación como coordinador. Vale, entonces un consorcio es un grupo de centros educativos de primaria y secundaria que estos centros no necesitan estar acreditados porque ya está acreditado el coordinador y pueden participar, realizar movilidades dentro de ese consorcio, de ese grupo de centros. Vale, otra forma de participar en los programas Erasmus es acogiendo participantes de otros países, es decir, convirtiéndote en lo que se llama hosting organization, es decir, recibes y acoges a estudiantes o profesores de otros países. Vale, vamos a centrarnos ahora en los tipos de actividades que se pueden realizar en las movilidades, en todos los proyectos K1 de movilidades, tanto en proyectos a corto plazo, que es los que os comenté antes, los K122, que podéis solicitar todos los que no estáis acreditados, y los proyectos acreditados. Vale, hay 2 tipos de movilidades. Movilidad del personal. Cuando digo movilidad del personal, no solamente nos referimos a los docentes, también equipos directivos, orientadores, bueno, todas las personas vinculadas con el centro educativo. Podéis hacer un periodo de observación en un país en el extranjero, en un centro educativo en el extranjero, también se conoce en inglés como job shadowing, entre 2 y 60 días, de entre 2 a 60 días de duración. Un periodo de docencia, es decir, ir a impartir clases de vuestra materia o lo que acordéis con la institución de acogida, entre 2 y 365 días, es decir, entre 2 días y un año. Y por último, un curso o una formación podéis realizar en el extranjero entre 2 y 30 días. ¿Vale? Aunque el curso puede ser entre 2 o 30 días, solamente son subvencionables 10.
Con lo cual, deducimos que el resto pues tendríais que pagarlos de otra forma, por vuestra cuenta, supongo. Vale, con respecto a la movilidad del alumnado, que en este tipo de proyectos ya os digo que se pueden combinar, es decir, puedes realizar 10 movilidades para el personal, para los docentes, más otras 20 para alumnos. Recordad que en los de proyectos a corto plazo, máximo 30 movilidades en cada proyecto. En los acreditados no hay un límite. Vale, entonces dentro de la movilidad del alumnado está la movilidad grupal. Grupal tiene que ser mínimo 2 alumnos, ¿vale? Pero luego pueden ser más, de 2 a 30 días, ¿vale? En un centro de acogida en el extranjero. Los profesores del país de origen deben acompañar a los alumnos durante toda la estancia, ¿vale? Si en este caso, por ejemplo, imaginaros un colegio lleva un grupo de 15 alumnos al extranjero a hacer una movilidad a un colegio o a un instituto en otro país, en Francia, Italia, donde sea, ¿vale? Estos 15 alumnos van acompañados mínimo, obviamente, por 2 profesores, ¿vale? Los 2 profesores no entrarían no contarían como movilidad, es decir, solo contaría que han realizado 15 movilidades los alumnos. Los profesores, en este caso, contabilizarían como acompañantes. Entonces, los acompañantes obviamente tendrían pagado también su viaje y su apoyo individual, es decir, su estancia y manutención allí, pero no se gastarían, por decirlo así, las 30 movilidades que tenéis, por ejemplo, en los proyectos a corto plazo, solamente las de los alumnos, porque vais de acompañantes con un grupo de alumnos. Otros 2 tipos, no sé si me he explicado bien, si no luego os lo aclaro mejor. Otros dos tipos de movilidades de alumnado sería la movilidad de aprendizaje de corta duración y la de larga duración. Estas son más enfocadas a alumnos que individualmente quieran irse a hacer un programa de aprendizaje en un centro en el extranjero, ¿vale? Lo mismo puede ser entre 10 y 29 días los de corta duración y entre 30 a 365 días los de larga duración. Claro, esto implicaría fijar con la institución de acogida un programa de aprendizaje individual determinado, particular para cada participante, ¿vale? Entonces esto sería más pues para 1, 2, 3 alumnos sueltos, no un grupillo. Vale, bueno, y por último, además de la movilidad física, que son estas movilidades que nos estamos refiriendo, que implican todos ir al extranjero, se puede combinar con movilidades virtuales, que son las así llamadas en inglés blended mobilities. Y las duraciones máximas y mínimas antes señaladas se refieren exclusivamente a las movilidades físicas. Obviamente las movilidades virtuales no tienen límite temporal. Vale, otras actividades financiadas por Erasmus Plus son estas 3 posibles. Por ejemplo, dentro de vuestro proyecto podéis acoger a un experto invitado, es decir, podéis invitar a una persona que puede ser un experto en algún aspecto de educación, algún formador de profesores, etcétera, normalmente de otro país extranjero, que acuda a vuestro centro educativo entre 2 y 60 días, ¿vale? Entonces, bueno, lo leo que viene aquí muy clarito explicado. Los centros educativos pueden invitar a formadores, profesores u otros expertos cualificados extranjeros que les ayuden a mejorar su enseñanza-aprendizaje. Esto lo pueden hacer de varias formas, o bien formando al personal del centro de acogida, que seríamos nosotros, en este caso nuestro centro educativo, probando nuevos métodos de enseñanza, es decir, haciendo una puesta en práctica, llevarlos a la práctica en una clase, experimentarlo, o ayudando a transferir buenas prácticas en la organización. ¿Vale? Esto también iría incluido en vuestro proyecto. También podríamos acoger a profesores en prácticas. Normalmente estos son, como en España, profesores que se están formando o acaban de terminar sus estudios universitarios de cara a dedicarse a la enseñanza y quieren hacer prácticas en extranjero. Entonces podremos acogerlos entre 10 y 365 días. Y por último, también están las visitas preparatorias. ¿De acuerdo? Bueno, cuando digo aquí otras actividades financiadas, bueno, obviamente los profesores en prácticas, ellos también vendrían con un Erasmus que les subvencionaría sus gastos de viaje, manutención, estancia, ¿de acuerdo? Bueno, se ve un poco mal. Bueno, vamos a ver ahora las categorías presupuestarias del K1. Es decir, cuando vosotros solicitáis un proyecto, bueno, realmente solicitáis que subvencionen un proyecto para poder llevarlo a cabo, hay diferentes partidas presupuestarias dependiendo en cada apartado
Tiene una cuantía que a veces es fija y otras veces pues, se calcula teniendo en cuenta el destino, las personas, etc. Por ejemplo, la primera categoría presupuestaria sería el apoyo organizativo por alumno o personal. Bueno, cuando digo personal, quiere decir docente o adulto del centro. Entonces, normalmente, dentro de los K1, si un profesor, por ejemplo, un docente, un equipo directivo, orientador, etcétera, va a hacer una formación en el extranjero, un curso, serían 100 euros por día. Y si va a realizar un periodo de docencia o observación, 350 al día. En movilidades en grupos de alumnos, si llevamos un grupito de alumnos, el ejemplo que poníamos antes, 15 alumnos a un centro educativo en Francia para estar 5 días conviviendo con sus respectivos compañeros de edad. Serían 100 euros por alumno, pero con un máximo de 1.000 euros por grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que claro, si llevamos 10 alumnos, pues sí, 10 por 100, 1.000, pero si llevamos más alumnos no podríamos darnos más, habría un máximo de 1.000 euros. También hay una partida destinada al viaje. El viaje, claro, hay que calcularlo. Existe en Erasmus una aplicación que es la calculadora de distancia que nos permite calcular los kilómetros entre nuestro destino, lugar de origen y el destino, para saber, dependiendo de la distancia a la que se encuentre el país donde vamos a ir, hay un presupuesto otro, también el número de participantes y si vamos a realizar un viaje estándar o un viaje green ecológico. ¿Qué quiere decir esto de green o ecológico? Como hemos comentado antes, una de las prioridades, que es el respeto al medio ambiente, etcétera, en Erasmus Plus quieren promoverlo desde vuestro mismo proyecto. Es decir, si vosotros, por ejemplo, en lugar de viajar en avión, decidís hacerlo en autobús para ser más ecológicos, pues os subvencionarían, os darían algo más de dinero, porque obviamente ese viaje llevaría más tiempo, más días probablemente, y más gastos. Pero al no contaminar, al hacerlo ecológico, tendría que estar. Entonces, esto os lo calcularían directamente cuando me introduzcáis los datos de la movilidad que queréis hacer, es decir, el país, número de participantes, tipo de viaje, etc. Depende un poco de dónde vayáis. Apoyo individual. El apoyo individual básicamente es el alojamiento y manutención por participante, ¿vale? Es decir, dietas por día de actividad. También un poco depende del país de destino. ¿Por qué? Porque unos países tienen un nivel de vida más alto que otros. En general, los países nórdicos son mucho más caros que los países del sur. La duración de la estancia, el número de participantes, también dependiendo si es personal educativo, es decir, docentes, equipos directivos o alumnos, y dependiendo del tipo de viaje, estándar, ecológico, etcétera. ¿Vale? Puede incluir 2 días de viaje si es viaje normal, estándar, y podría incluir hasta 4 días de viaje si es un viaje ecológico. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, sí que hay una cantidad fija, pero depende del número de personas que viajen, el país, el lugar. Entonces, esto tranquilos porque hay unas tablas que vienen en la guía Erasmus perfectamente especificados, donde os dicen además qué países pertenecen a cada franja y qué presupuesto tendríais. Luego también hay una partida específica para el apoyo a la inclusión, es decir, si lleváis personas con necesidades especiales o lo que decían, todos los factores que comentamos antes, no solo de discapacidad, sino también problemas personales, zonas rurales, problemas económicos, etcétera, pues podríais incluirlo y os darían una partida específica para intentar incluir a toda esta gente que tiene una necesidad igual mayor en el viaje. Las visitas preparatorias, en caso de que las hagáis para preparar las movilidades, tienen, por un viaje y estancia serían 575 euros por participante con un máximo de 3 participantes por visita. ¿Vale? Es decir, estas no son obligatorias, pero en caso de hacerlas también estarían subvencionadas aparte, es decir, no contarían como movilidades. Tasas de cursos. Esto ha subido con respecto al programa anterior. Ahora son 80 euros por participante y día, pero un máximo de 800 euros por docente, por personal educativo que vaya a realizar un curso. ¿De acuerdo? Es decir, lo que comentábamos antes, los cursos pueden tener más duración, pero solo os subvencionan 10 días. Apoyo lingüístico, vale. Hay una plataforma que se... no me acuerdo ahora el nombre exacto, plataforma de apoyo lingüístico online, donde se pueden realizar cursos de preparación, formación, pues simplemente para actualizar nuestros conocimientos, ponernos al día sobre todo con el oral, en caso de que tengamos conocimientos del idioma, pero nos haya olvidado un poco o queramos actualizarnos. También hay cursos para
idiomas que desconocemos totalmente, pero que necesitamos saber un mínimo, ya que vamos a viajar, por ejemplo, yo que sé, a Alemania y no sabemos nada de alemán. Entonces, si podemos hacerlos por este apoyo lingüístico online, no hay problema, pero en caso de que el idioma que quisiéramos practicar no esté disponible en el apoyo lingüístico online, pues sí que habría también una partida para intentar apoyar una formación previa sobre el idioma que vamos a necesitar. Y por último, los gastos excepcionales son los costes derivados de garantía financiera, gastos de viaje elevados, que deben ser justificados en la solicitud y aprobados por la Agencia Nacional, en este caso el SEPIE. Vale, bueno, esto ya. Vale. Bueno, como hemos dicho antes, dentro de los dos tipos de proyectos que podéis solicitar, los centros educativos del sector de educación escolar, que son los proyectos K122 a corta duración, o los proyectos acreditados, los 121, también existe, por supuesto, la posibilidad de solicitar la acreditación Erasmus en este curso, ¿vale? En el 2021. La acreditación la podréis solicitar en octubre, ¿vale? Mirad, el plazo está aquí puesto, es el 19 de octubre del 2021. Es decir, todos los años va a haber una convocatoria que os permitirá solicitar la acreditación. Es decir, la habrá ahora en octubre del 21, pero también en octubre del 22, 23, 24, 25, 26. Hasta el 27 ya no, porque acabaría el programa y empezaría uno nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los centros que ya han obtenido la acreditación en la convocatoria de 2020 ya están acreditados para los 7 años del programa, es decir, del 21 al 27. Pedirían solamente la financiación anual, no tendrían que desarrollar ni elaborar un proyecto nuevo, porque ya presentaron el proyecto en la acreditación. Si la presentáis este año, pues claro, sería un año menos, es decir, os acreditaría a partir del año siguiente, porque aunque la pidáis ahora, se os concedería en 2022, es decir, os valdría de 2022 a 2027. Si la acreditáis en el 22, pues del 23 al 27 y así sucesivamente. Es decir, una vez que solicitas la acreditación, tu centro está acreditado hasta el final del programa, hasta el 27. ¿De acuerdo? Es decir, una vez acreditado, el centro educativo tiene prefinanciadas sus movilidades hasta el 2027. ¿Vale? Luego, podrán enviar a su personal docente y a su alumnado a realizar movilidades al extranjero todos los años, simplemente pidiendo financiación anual. Para ello, para solicitar la acreditación, es necesario elaborar y presentar un plan Erasmus, que es un proyecto obviamente un poco más ambicioso, de más envergadura que un proyecto normal. Vale, entonces es un plan de mejora de la institución a través de las oportunidades de movilidad que englobe hasta el 2017, aunque luego se podrán hacer actualizaciones. Debe ser original, propio y escrito por la propia organización y debe incluir 3 partes muy claras: los objetivos que pretendemos, las actividades que vamos a hacer para llevar a cabo estos objetivos y la gestión, cómo lo vamos a desarrollar, con el desarrollo de los estándares generales de calidad. ¿Vale? Bueno, esto, sección de la acreditación, os la va a explicar luego un poco más detenidamente nuestra compañera CEFIE de Ponferrada, Belén, que además, dado que su CEFIE obtuvo la acreditación este año, está muy puesta en el tema. Entonces yo no hablo más de ella. Vale, vamos a ver ahora otro tipo de proyectos que hay, que son los CADOS, ¿vale? Los CADOS son asociaciones, ¿vale? Son asociaciones para la cooperación. He subrayado aquí para, porque si leéis la guía o en algunos formularios os puede resultar un poco confuso, porque estas en general se llaman todas asociaciones para la cooperación. Pero luego hay 2 tipos: asociaciones a pequeña escala y asociaciones de cooperación. ¿De acuerdo? Es decir, para sería como el genérico, de es un tipo de proyecto y otro tipo de proyecto, ¿vale? Al igual que antes, este tipo de asociaciones están destinadas o a centros que no están acreditados o que son primerizos, es su primera incursión en Erasmus+, esas serían las asociaciones a pequeña escala. Y las asociaciones de cooperación van más dirigidas a centros acreditados o centros que tengan bastante experiencia ya en Erasmus+, porque son de más envergadura, son más complicadas. Vale. Lo primero que tengo que decir, que quede muy claro, es que no tienen nada que ver con las antiguas asociaciones de intercambio escolar del anterior programa, las K229, ni las K109, ni nada por el estilo. ¿Vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque este tipo de asociaciones no incluye movilidades, es decir, su finalidad no es hacer las movilidades, es simplemente la relación entre organizaciones de diferentes países de cara a compartir experiencias, innovación, resultados, crear productos.
Hombre, puede haber alguna movilidad necesaria pues, para un pequeño intercambio o puesta a punto, inicio del proyecto, etcétera, pero no es la finalidad. Es decir, si a vosotros lo que os interesa son las movilidades, tendréis que ir al K1. Movilidades tanto de profesores como de alumnado. K2 son más bien asociaciones de colaboración. Vale, entonces vamos a centrarnos primero en las asociaciones a pequeña escala, que como os digo son asociaciones para centros sin experiencia en Erasmus o que no estén acreditados. Es decir, para la inmensa mayoría. Son las llamadas K201. Vale. Otra diferencia con respecto al anterior programa es que estas asociaciones las pueden realizar centros del sector de educación escolar, de FP, de universidad y siempre se van a llamar igual K210. La única diferencia va a ser que vosotros después en vuestro formulario veréis que aparecen las siglas SCH, que es de School en inglés, colegio, es decir, escolar. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo número sería para vosotros, iría acompañado de las letras SCH. Vale, entonces son para organizaciones escolares nuevas o con poca experiencia en Erasmus+. O, me olvidó añadir, que no estén acreditados, de momento. Son más fáciles de gestionar. Son asociaciones dirigidas a al menos una prioridad horizontal, las que vimos anteriormente, sostenibilidad medioambiental, inclusión y diversidad, dimensión digital y o al menos una prioridad específica del sector de educación. Bueno, esto luego lo veréis y si no lo podéis consultar en la guía, que cada tipo de proyectos, tanto las asociaciones como los proyectos de movilidad, tienen unas prioridades específicas. Como mínimo, en estas asociaciones tiene que haber 2 centros educativos o 2 organizaciones de 2 países diferentes. ¿Qué quiere decir esto? No puede haber 2 de España, sí puede haber 2 de España, pero uno más de otro país, porque si no, no serían 2 países diferentes. Es decir, mínimo 2 centros educativos de 2 países. No es necesario justificar cómo se gasta el presupuesto. Uy, perdón, se me ha ido. No es necesario justificar cómo se gasta el presupuesto, solo demostrar que se ha llevado a cabo el viaje. Son proyectos entre 6 y 24 meses de duración, ¿vale? El plazo de solicitud acaba el 20 de mayo. Con los K1 es el 11 de mayo, esto es el 20 de mayo. Y la fecha de inicio sería entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero. ¿Vale? Bueno, luego aquí hay otra del 3 de noviembre porque sería una posible segunda ronda, pero está un poco en el aire. Presupuesto total. Si solicitáis una asociación de pequeña escala, no tendríais que calcular, igual que en los K1, las partidas presupuestarias y la financiación que os van a dar, porque aquí habría una financiación total. Presupuesto total tendríais que elegir entre una de estas 2 cantidades, es decir, o 30.000 euros o 60.000 euros para toda la asociación, es decir, para los 2, 3 o más países que estén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sabéis si debéis elegir entre 30.000 o 60.000, una de estas 2 cantidades? Pues un poco dependiendo de las actividades y resultados previstos, número de países que participen. Es decir, esto deberíais consensuarlo en la asociación. No se trata de proyectos de movilidad, como os he dicho antes, aunque esta sea posible, pero no están orientados a muchos viajes por el extranjero. Los objetivos principales son la cooperación entre organizaciones de base con objeto de mejorar la calidad de su trabajo, la inclusión de personas con menos oportunidades, un segundo, y el desarrollo de una dimensión europea a nivel local. También el intercambio de experiencias, objetivos comunes, búsqueda de nuevas soluciones. ¿Vale? Entonces os repito aquí, atención, estas asociaciones no son equivalentes a las asociaciones de intercambio escolar 219 o 229 del anterior programa Erasmus+. ¿De acuerdo? Aquellas en que viajaban niños y compartís experiencias, no, ahora aquí no viajan alumnos. Vale, y paso. Vale, y el otro tipo de asociaciones serían las asociaciones de cooperación. No para, que recuerdo que para es la preposición de ambas asociaciones, de cooperación. Estas están más orientadas a centros con experiencia en Erasmus y con acreditación. Es decir, aquí no es obligatorio tener la acreditación, pero sí sería conveniente tener bastante experiencia en Erasmus. Este tipo de asociaciones sí son algo más parecidas a las antiguas K201, ¿recordáis?
Los objetivos en general son mejorar la calidad del trabajo, las actividades y las prácticas de las organizaciones e instituciones implicadas, abriéndose a nuevos agentes que normalmente no están incluidos en un sector, desarrollar la capacidad de las organizaciones para trabajar a nivel transnacional y entre sectores, atender a prioridades y necesidades comunes, propiciar la transformación y el cambio a nivel individual, sectorial o de organización, dando lugar a mejoras y nuevos enfoques de manera proporcional al contexto de cada organización. Es decir, están un poco más enfocadas a la búsqueda de soluciones innovadoras, resultados intelectuales, creación de recursos educativos abiertos, es decir, tienen unos objetivos más ambiciosos que las asociaciones a pequeña escala. Por ello, la duración del proyecto es mayor, entre 12 y 36 meses de duración, lo cual se debe elegir en la solicitud en base un poco a los objetivos del proyecto, tipo de actividades previsto y resultados esperados. La subvención, igual que en el proyecto anterior, os dan a elegir entre dos cantidades, pero como podéis ver, las cantidades son mucho mayores, entre 100.000 y 400.000 euros para toda la asociación, para todos los países implicados. ¿Vale? Es importante tener en cuenta la distribución de tareas y del presupuesto entre los socios. Las actividades del proyecto deben estar divididas en lo que se llaman paquetes de trabajo, asociados a unos objetivos concretos, a unos hitos y resultados específicos, calendario de ejecución, etc. Es decir, debe estar muy bien desarrollado y por eso estas son un poco recomendadas a centros que ya tienen experiencia en Erasmus. Es un proyecto transnacional, en realidad, en el que participan como mínimo 3 organizaciones de 3 países diferentes. Es decir, las otras eran mínimo 2 países de 2 países, estas 3. Deben abordar al menos una prioridad horizontal o una prioridad específica. El plazo de solicitud hasta el 20 de mayo, como todos los K2, a las 12 del mediodía. Y el inicio del proyecto también podríais elegir entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero del siguiente año, es decir, 1 de noviembre del 2021 o del 28 de febrero del 22. Vale, luego aquí, como os pongo, bueno, pone además de las organizaciones que participan formalmente en el proyecto, el coordinador y organizaciones asociadas, porque aquí sí que hay un coordinador. En las otras asociaciones que escribí, las asociaciones a pequeña escala, no hay un centro coordinador, son todos socios y interactúan por igual. ¿De acuerdo? Es decir, las anteriores un poco para evitar los problemas que se producían en los K229, etcétera, que había un coordinador, socios, a veces algún socio no entregaba las cosas a tiempo, el coordinador tenía que enviarlo en nombre de todos, pues ahora cada país como que se hace responsable de lo suyo. Sin embargo, estas otras tipos de asociaciones, como tienen más envergadura, tienen más objetivos, más complicados y necesitan un coordinador, ¿vale? Entonces, además de los que participan formalmente, coordinador y organizaciones asociadas, estas asociaciones de cooperación también pueden incluir otros socios del sector público o privado que contribuyan a la ejecución de determinadas tareas y actividades del proyecto o que apoyen la promoción y sostenibilidad del proyecto. Esto es lo que se conoce como miembros asociados, que no se consideran socios del proyecto a efectos de admisibilidad y gestión contractual y no reciben ninguna financiación, pero cuyo papel o implicación en el proyecto debe describirse en la propuesta del proyecto. ¿De acuerdo? Bueno, esto tenéis información más detallada en la guía, no me voy a enrollar más. Vale, vamos a ver cuáles son las prioridades específicas. Os comenté antes que aparte de las prioridades genéricas, horizontales, para todos los proyectos Erasmus, cada sector y cada tipo de proyectos tiene unas específicas. Pues para las asociaciones, tanto las asociaciones de pequeña escala, los K210, como las asociaciones de cooperación, K220, tienen unas prioridades específicas que son las siguientes. Es decir, podéis enfocarlo a alguna de estas prioridades, vuestro proyecto. Por ejemplo, desventajas en el aprendizaje, abandono temprano, bajo nivel en las competencias básicas, apoyo a profesores, equipos directivos y otras profesiones relacionadas con la enseñanza, desarrollo de las competencias clave, promover un enfoque integrador de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, promover el interés y la excelencia en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, el enfoque STEAM, desarrollar una educación temprana preescolar de alta calidad, el reconocimiento transfronterizo de los resultados de aprendizaje para participantes en movilidades de aprendizaje. ¿De acuerdo? Estas serían las prioridades. Bueno, y luego los criterios de evaluación o selecciones de estas solicitudes, bueno, vamos a empezar por las asociaciones de pequeña escala, las destinadas a centros que no estáis acreditados.
o que queréis hacer una ejercicio más sencilla, sería la pertinencia o relevancia del proyecto, máximo 30 puntos, calidad del diseño y ejecución del proyecto, 30, calidad de la asociación y mecanismos de cooperación, 20, y el impacto, 20. Bueno, todo esto, claro, es lo que vosotros habéis redactado en vuestro proyecto. Es decir, a quién va dirigido, por qué lo hacéis, qué objetivos tiene vuestro centro, qué necesidades necesitáis cubrir, mejorar en vuestro centro, cómo lo habéis diseñado, qué actividades vais a hacer, cómo las vais a llevar a cabo, la calidad de la asociación, las relaciones entre los socios, cómo cooperáis, cómo os comunicáis, qué hace cada uno, y luego el impacto, la difusión, los resultados, los que se ha conseguido, etc. Mínimo debéis obtener 60 puntos de los 100 posibles y mínimo, igual que antes, el 50% en cada apartado. ¿De acuerdo? Vale, sin embargo, las asociaciones de cooperación, que son para centros más experimentados o acreditados, mirad, cambia lo que os he puesto en naranja, es decir, la pertinencia o relevancia del proyecto valdría un poco más, 60 puntos, calidad y diseño en la ejecución 20, calidad de la asociación 20 y impacto 30. Mirad, volvemos a ver lo anterior. Aquí son 30 los dos ítems del principio y en el otro más complicado este y este. Es decir, la pertinencia y relevancia siempre cuenta mucho y en estos más el impacto. Bueno, resumiendo, espero no haberos aburrido con toda esta información que os he dado. Vamos a resumir y concretar. Entonces, ¿qué proyectos se pueden solicitar para el sector de educación escolar? Para centros sin experiencia en Erasmus Plus o con poca experiencia o centros que además que no están acreditados, podéis solicitar dentro de K1 de los proyectos de movilidad un proyecto K22SCH, estas son las siglas que os decía antes, que significa School, es decir, educación escolar, un proyecto de corta duración para la movilidad de los aprendientes, bueno, esta palabra no la he puesto yo, viene así en la guía, yo diría estudiantes en general, y del personal. Vale, el nombre del proyecto en inglés sería Short Term Project for the Mobility of Learners and Staff in School Education. Plazo hasta el 11 de mayo. Otra opción que tenéis, formar parte de un consorcio, es decir, un grupo de centros con objetivos comunes que van a realizar movilidades para conseguir unos objetivos comunes y unos resultados tal. Liderado por un centro acreditado como coordinador de consorcios, por ejemplo, el CEFIE de Ponferrada. Por cierto, el CEFIE de León va a solicitar la acreditación para el próximo año, pero de momento solamente podría liderar un consorcio en nuestra provincia, el CEFIE de Ponferrada. O si preferís hacer una asociación, os recomendaríamos una asociación a pequeña escala, ¿vale? Que es más sencilla de gestionar y esto tenéis de plazo hasta el 20 de mayo. Vale, para centros con experiencia que ya habéis realizado por lo menos 3 proyectos Erasmus o más de calidad y con buenos resultados, pero no habéis sido acreditados todavía, la recomendación fundamental que os haríamos desde la Dirección Provincial es que solicitéis la acreditación tenéis de plazo hasta el 19 de octubre de 2021 y el formulario es el K120. Luego Belén os va a comentar algo más. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería lo mejor para vosotros, porque así os aseguraríais la prefinanciación para, desde el año que la consigáis hasta el 2027, para todo el periodo del nuevo programa Erasmus. Entonces, sería una forma mucho más cómoda y de poder realizar movilidades sin necesidad de presentar proyectos todos los años. Porque vamos, una cosa no quita la otra, es decir, incluso aunque penséis solicitar la acreditación en octubre de este año, también ahora podríais solicitar un proyecto a corto plazo, como hemos visto antes, un proyecto de corta duración de movilidades o una asociación a pequeña escala. Es decir, que solicitéis esto en mayo no es... no os excluye para poder participar luego y solicitar la acreditación. ¿Por qué? Porque estos proyectos empezarían a realizarse este mismo año, empezarían a partir de septiembre, octubre o con la fecha que fijéis y sin embargo la acreditación, aunque la solicitaréis en octubre del 2021, entraría en vigor a partir del 22. ¿De acuerdo? Entonces esta es nuestra recomendación, que deberíais acreditaros por facilitaros todo. Y para los centros que ya están acreditados, como mencioné antes, en León solamente 2 centros educativos, uno de secundaria y uno de primaria, los 2 en Bembibre, pues os recomendamos solicitar, si queréis solicitar un K1 debéis solicitar un proyecto acreditado para la movilidad de los aprendientes y del personal. Solo podéis solicitar este tipo de proyecto, el K121, no el K122, ¿vale? Los de corta duración no los podéis
solicitar los centros ya acreditados. Vosotros solamente podéis optar a los 121 y las asociaciones, pues os recomendaríamos también una asociación de cooperación más a gran escala. ¿De acuerdo? Bueno, resumimos otra vez los plazos de solicitud muy importantes. Para los K1, que son todos los proyectos de movilidad de estudiantes, docentes, personal educativo, hasta el 11 de mayo a las 12 del mediodía. No lo dejéis para el último día. Los K2, asociaciones para la cooperación, que incluyen los dos tipos de asociaciones, las más sencillas, a pequeña escala, y las de cooperación, hasta el 20 de mayo, hay un poco más de plazo. Y la acreditación, por último, el 19 de octubre, el 21. Esto sí que tenéis tiempo para prepararlos. Bueno, obviamente lamentamos mucho que todos diréis, jolín, si es que hay poquísimo plazo, porque estamos a 27 de abril, sí, pero lo sentimos, pero ha sido un poco porque el CEPIE no ha lanzado la convocatoria hasta última hora. Yo creo que por todo el tema pandemia y tal se estuvieron planteando qué hacer y cuándo hacerlo, y entonces, pues nada, es el tiempo que tenemos. Vale, luego, bueno, voy a mencionar un poco las instrucciones técnicas, pero esto como luego queda grabado y si algún centro tiene, porque esto sería un poco para centros novatos que nunca han pedido ningún proyecto Erasmus. Si algún centro tiene dudas o tal, luego le pasamos la presentación o incluso el link o le podemos pasar todos estos enlaces. Entonces, cualquier organización que desee solicitar una acreditación o una subvención en el marco de los programas de la Comisión Europea, como es el caso de Erasmus+, debe hacer dos cosas básicas: registrarse en el portal europeo y proporcionar su información legal y financiera básica. Entonces, ¿cuáles son los pasos? El primero sería crear una cuenta EULogin. Es lo que antes se llamaba la antigua cuenta ECAS, ahora se llama EULogin, bueno, es login como de Unión Europea, ¿vale? Con un correo institucional, preferiblemente genérico, no vinculado a una persona concreta. ¿Por qué? Pues nosotros recomendamos que utilicéis el correo educa del centro educativo, porque si cambia el equipo directivo, una persona se traslada, se va a otro centro y tal, y lo ha hecho con su correo, pues puede haber problemas. Es mejor el correo institucional porque el proyecto Erasmus se le concede a un centro educativo, no a una persona en concreto. Entonces, aquí en esta página, bueno, no voy a pinchar ahora, os llevaría al lugar donde podéis crear la cuenta EULogin. Una vez que la creáis, como introduciendo unos datos de vuestro centro, se recibe una notificación con un link, con un enlace. Entonces, en este enlace, si pincháis en él, os permitirá crear una contraseña. Esta sería vuestra contraseña para entrar en el portal europeo. Después debéis registrar la organización en el ORG, que es el ORG, son las siglas en inglés del Sistema de Registro de Organizaciones. Pero es muy importante comprobar antes que no estáis ya registrados, porque se ha dado el caso de centros que, claro, tienen profesores que acaban de llegar, son nuevos y creen que su centro nunca ha participado en Erasmus, y resulta que sí, que ya está registrado y ya tiene si no es un OID, un PIC, un número, un identificador. Entonces, se crean muchos problemas si solicitáis un segundo PIC o un segundo OID cuando ya tenéis uno. Entonces, por favor, os recomiendo lo primero en este enlace: comprobad, pincháis el nombre de, escribís el nombre de vuestro centro educativo y ahí os comprueba inmediatamente si ya tenéis asignado un número, un PIC, o que es el número antiguo, o un OID. Y si no lo tenéis, pues en esta página os identificáis, os registráis como organización, introducís los datos que os pidan y una vez hecho vais a obtener un OID. OID es como el número de identificación, bueno, son siglas en inglés, sería como Organization Identification Number, me parece. Es el antiguo PIC. Es un código único que identifica a la organización, vuestro centro educativo. En realidad consiste de 8 dígitos, 8 números, precedidos de la letra E de España. Es necesario para todas las solicitudes de convocatorias abiertas de Erasmus+ y para todas aquellas comunicaciones que queráis hacer con la Agencia Nacional, con SEPIE, dudas, etcétera, sobre vuestro proyecto, etcétera. Lo primero que os van a preguntar, es más, deberíais ponerlo vosotros si enviáis un correo electrónico pidiendo información: estoy en este proyecto, y como asunto el número del proyecto, ¿vale? Vuestro OID. Bueno, perdón, el OID es el del centro, luego os asignarán también un número para el proyecto. Una vez que obtenéis el OID y tenéis registrado el centro en el portal europeo, os pedirán que adjuntéis los siguientes documentos para que os lo validen desde la Agencia Nacional. Entonces, estos documentos que se pueden descargar, os diremos los enlaces, son la ficha de identidad legal del centro, una copia del CIF del centro, una copia en PDF de la información del centro disponible en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la ficha de identificación financiera. ¿Vale? Entonces, una vez que tenéis estos pasos, ya podéis, ya podréis registraros, participar en los proyectos y tal. Esto es un poco, más o menos, esperad,
lo mismo. A ver. Sí, bueno, luego es un poco lo mismo, pero más detallado, ¿vale? Entonces no me voy a enrollar. También es muy importante que el director del centro disponga de un certificado digital, la firma electrónica de representante legal, que es la que tenéis que utilizar para firmar el convenio de subvención, que sería el convenio que os envíen una vez que aprueben vuestro proyecto con las normas, la financiación, etcétera. Es decir, es una especie de contrato que debe firmar el director en nombre del centro con la firma, ojo, de representante legal, no la de persona física. Entonces es importante que lo tengáis. Yo supongo que hoy en día lo tienen casi todos los directores, pero bueno, si alguno no lo tiene, pues hay que solicitarlo en nuestra página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, etcétera. Luego os registráis en el portal de la Unión Europea, como os he dicho yo, en EU-Login, en este enlace, solicitáis el OID. Bueno, es un poco lo mismo, más detallado, y los documentos que os van a pedir, la ficha de identidad legal, etcétera. Aquí vienen unos enlaces donde podéis acceder y os sale la ficha en inglés, en español. Si no la localizáis, os ponéis en contacto con nosotros, ¿vale? Entonces, para cualquier duda, bueno, muchísimas gracias, espero no haberos aburrido mucho, y para más información no dudéis en contactar con vuestro CEFIE de referencia, con las asesoras de idiomas, tanto Camino, Carmen, Melcón como Belén Ponferrada. Os pueden orientar, ayudar, o si no conmigo, con Irene, en el área de programas educativos de la edición provincial. ¿De acuerdo? Bueno, pues gracias, y si alguien tiene alguna pregunta. Si queréis preguntar algo, levantad la mano. Mira, Eva Cristina. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas. Sí, le había comentado a Carmen, ya incluso por el chat en privado. Sí. Cuando hablas, Irene, de... Ahí me oigo con eco, no sé si me oís bien. Sí, sí, tranquila. Sí, del apoyo individual que reciben los alumnos, porque Sí. comentaste que se supone que las movilidades de alumnos, al haber desaparecido ahora los K229, que yo creo que muchos estábamos un poco con esa mentalidad, la idea de intercambio de alumnos, claro, es complicada, puesto que las asociaciones de acogida tendrán que presentar ellos sus proyectos, etcétera. Entonces, no sé si, claro, se prevé que en esas movilidades de alumnos, has comentado tú antes que van a vivir con sus respectivos, pero claro, no podemos nosotros considerarlo como un intercambio porque no sabemos si ellos van a recibir luego subvención, supongo que para viajar. Entonces, claro, existe también un apoyo individual, ¿no?, para alumnado. Yo no sé cómo lo veis vosotros, qué concepción hay ahora de, es decir, si solicitamos una movilidad de alumnado, si la idea es, claro, buscar un país de acogida que nos vaya a acoger a los alumnos con sus alumnos en sus domicilios, o plantearlo como ir a un albergue o a un hotel o en estancias cortas, o vamos, que no sé cómo veis vosotros un poco ahora, cómo convertir un 122 en un 229. No Claro, sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, sí, es que mirad, que yo no sé, luego otra pregunta un poco en conjunto con esto es si, por ejemplo, nosotros, es decir, ¿qué responsabilidad tendría ahora un centro de acogida? Es decir, yo me pongo en contacto con un centro que se supone que va a acoger a mis alumnos, pensando ahora en movilidad de alumnado, ¿no? Como hacíamos los job shadowing de profesorado, y luego, por cualquier motivo, cuando llega el momento, pues yo qué sé, pues ese colegio, como quien dice, te deja colgado. O sea, se podrían cambiar destinos. Al no ser ya un intercambio, no sé si eso lo tenéis valorado. Obviamente es un poco lo que dices tú. Si tú tienes claro, ya tienes una asociación de acogida, un centro educativo que esté dispuesto a acogeros, como por ejemplo enviando un grupo de alumnos, tienes que haber contactado con ellos y ya haber quedado. Claro, lo lógico es lo que dices tú, que ellos pidan también un proyecto y que a los dos se os conceda. Pero claro, esto sí lo apalabráis y decís, bueno, pero en el caso de que a uno no se le conceda, para poder hacer lo que dices tú, el cara al intercambio, en caso de que uno no se le conceda, aún así estaríais dispuestos a recibir a nuestros alumnos. Cada otro año que os lo concedan, os recibiríamos nosotros. Luego también existe la opción de contactar con algún centro que a lo mejor ellos no quieran viajar, pero sí que estén dispuestos a acogeros. Entonces, claro, eso sí que hay que tenerlo un poco previamente buscado, tal. Claro, lo ideal es lo que comentas tú, que fuera un intercambio, que vosotros fuerais a un colegio, a un país y luego ellos vinieran al vuestro.
Eso sería lo ideal, pero claro, eso depende un poco de que los dos proyectos hayan sido financiados, porque claro, nosotros ahora la financiación que vamos a recibir la recibe el país que envía a gente fuera. ¿Vale? Entonces nosotros, por ejemplo, como centro escolar en España tendríamos cubierto lo nuestro, pero lo de allí no. Entonces ellos, si quieren venir a España, luego deberían tener su propio proyecto con su propia financiación, no se lo pueden pagar aquí. Es un poco independiente. Luego lo que comentas del vivir en familias y tal, claro, eso es lo típico que se hacía antes en los K229, etcétera, más que nada para ahorrarse gastos y también para que los niños pues convivieran más con alumnos de otros países, sus iguales y tal. Ahora, claro, con el tema de la pandemia y tal, puede haber problemillas, porque puede haber familias que a lo mejor no quieran, no se atrevan. Digo yo que esto de cara con la vacuna y tal, la situación mejore y ya no sea tan así. Pero bueno, eso se podría negociar también con la institución de acogida si estarían dispuestos a acogerlos en sus casas y nosotros luego, si vinieran ellos, haríamos lo mismo, que sería recíproco. O en caso de que no, pues que nos faciliten un alojamiento barato, yo que sé, que nos busquen ellos algún albergue, alguna residencia, algo para que sea más fácil, porque a lo mejor ellos conocen o más cerca, o les pueden hacer precio especial sabiendo que es un centro que colabora con ellos del extranjero. Entonces eso sería un poco hablarlo. De todas formas, es que algunos de estos aspectos, como no ha salido la convocatoria así tan rápido y tal, están por pulir. Entonces hay cosas que todavía le estamos preguntando al SEPIE de vez en cuando que nos concrete algún aspecto que está un poco en el aire. Pero vamos, las soluciones que veo posibles son esas. De acuerdo. Gracias. Noemí Álvarez, que has levantado la mano. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por toda la información recibida. Yo soy completamente novata en estos ámbitos y estoy intentando organizar un grupo de trabajo en el centro en el que estoy, pero no sé si voy a contar con apoyos. Entonces, simplemente quería preguntaros así de primeras, porque ya os preguntaré cuando me ponga a organizar de cara al curso que viene, este año ya imposible. ¿Se podría hacer, aunque solo sean 2 o 3 profesores implicados? Y si también se podría colaborar con otros centros, simplemente lanzo mi candidatura a todos aquellos que estéis interesados. A mí no me importaría que organicemos algo de manera conjunta y buscar algo aparte, ya que no sé con cuánta gente voy a poder contar. Estoy en Astorga, entonces, bueno, simplemente quería medio presentarme, decir que estoy disponible para empezar a organizar cualquier tipo de actividades. Sí que tenemos diseñadas, estoy en el departamento British y tenemos varias cosas, pero no sé hasta qué punto yo voy a poder movilizar o realizar algo o voy a tener que buscar cooperación fuera y quizá dentro de esta sesión haya gente también en mi posición y podamos hacer un equipo, aunque sea con distintos centros. Bueno, pues lo primero, Noemí, bienvenida al programa Erasmus. Toda la gente novata, novata en el programa Erasmus es muy bienvenida y vamos a intentar ayudarte para que puedas llevar a cabo tu proyecto. Bueno, primero te contesto yo y luego le paso la palabra a alguna asesora del CEFIE que te va a comentar más. Yo en general lo que te voy a decir es que, a ver, en principio se supone que debería estar implicado todo el centro en un proyecto Erasmus, ¿vale? Y sobre todo es muy importante la implicación del equipo directivo. Porque el equipo directivo además es el que firma, bueno, esto es de cara a pedir un proyecto como centro, ¿vale? Entonces debería ser una decisión de todo el claustro, consensuada, que los profesores estén de acuerdo. Hombre, siempre puede haber alguno que no esté de acuerdo, pero la inmensa mayoría y sobre todo el equipo directivo que esté vinculado y comprometido con llevarlo a cabo. De todas formas, cuando sois un centro, bueno, vosotros pequeño igual no sois, pero con poca experiencia también se os recomienda a veces que podéis participar en un consorcio, lo que os decía antes, por medio de un CEPIE que esté acreditado, uniros con otros centros pequeños y realizar un proyecto conjunto. Entonces, aquí a veces sí que existe la posibilidad de que participen solo algunos profesores o algunos grupos, porque depende de la temática del proyecto. Yo sé que, por ejemplo, Belén ha llevado algún proyecto de algo relacionado con las ciencias, entonces estaban implicados, obviamente, profesores de ciencias. Pues igual, a ver, no quiere decir que no todo el instituto esté comprometido con que ese proyecto salga bien, pero claro, participan más unos determinados profes que otros, porque es un proyecto de ciencias y yo soy de lengua, pues a lo mejor yo puedo participar de otra forma en promocionarlo, en difundirlo, pero no en aspectos específicos. Sí. ¿Vale? ¿Queréis decir algo, alguna asesora más del CEFIE? Lo has explicado. Sí, eso. Venga, Carmen.
A ver, no, simplemente recordarle, Noemí, hoy te he escrito un correo un poquito largo, quizá intentando contarte esto que te ha dicho Irene, de que hay que intentar convencer un poco al equipo directivo para tener Sí, más, bueno, pues es necesario el apoyo muchas veces del equipo sí. directivo. Por eso yo te decía, dirígete o bien, o sea, a cualquiera de los dos, Juan Carlos. Sí, hablé con ellos. Lo que pasa Vale, que ellos me dan su apoyo al 100%, sí, pero la que se encarga de todo y tendría que cargar todas las responsabilidades sería yo. Y yo no sé cuántas personas dentro del equipo docente, cuento con 2 personas, pero claro, hay muchas interinidades, lo es un sé, poco caótico. Entonces, bueno, simplemente, como tengo tiempo, pues bueno, me sí. estoy informando y estoy muy agradecida por todo lo que he escuchado, lo que he visto y bueno, que En- cualquier persona que desee ponerse en contacto conmigo y comentarme un poquito, yo estoy disponible al 100%. Vale, de todas formas yo seguiré, quiero decir, tienen ahí la detección de necesidades, que lo añadan también, ¿sabes? Sí, sí, ya lo han De dicho hoy en cara, ACCP y mañana en el claustro. perfecto, vale, Así que bien. perfecto. Bueno, pues ya son pequeños pasos hacia que nos van a guiar un poquito. Y luego sí que es verdad que si no, de momento no sale más idea, pues de cara al curso empezar con un grupo de trabajo para ir canalizando todas estas ideas y que se vaya redactando una solicitud de un proyecto, porque lleva su tiempo. Eso es, eso es. Entonces, ahí cuenta conmigo, por supuesto. Pues ¿Vale? muchísimas gracias. Venga. Exacto, yo también iba a decir eso, que a lo mejor ahora es muy precipitado hacerlo para el 11 de Exactamente. mayo, pero para irlo pensando, proponiéndolo en el claustro, intentar animar a más gente, pues sí que de cara al año que viene estaría genial. Pues sí, y además Noemí tiene ideas ya previas, o sea, ella quiere trabajar ya sobre cosas concretas, con lo cual Pues fenomenal. está muy bien pensado. Gracias, Noemí. Gracias. A vosotros. Pues no hay más manos levantadas. Si queréis paso a explicar lo de la acreditación. Ujú. Vale, pues voy a compartir pantalla. A ver, Espera, ¿no? Esta no. yo la dejé de Sí, compartir, ¿no? sí. Vale. Pero no quiero compartir esa. Quiero compartir esta. A ver si está. ¿Veis bien, verdad? ¿Lo veis bien? Sí, Vale. Sí. Bueno, hasta ahora Irene os ha estado nombrando el 122 y el 121. Las acreditaciones son los K120. Salieron por primera vez. No es algo nuevo, ya existía con los de formación profesional superior y se llamaba Carta ECHE. Estos centros solicitaban como una especie de acreditación parecido y tenían prefinanciadas un número de movilidades tanto para profesorado como para alumnado de formación profesional superior para hacer las prácticas fuera. Lo que han hecho en este programa nuevo del 21-27 es ampliar este tipo de facilidades, porque lo que supone, como ha dicho Irene y os lo ha explicado perfectamente, supone que durante 7 años solamente tenemos que solicitar movilidades. Es verdad que las de los 2 primeros años ya están preconcedidas, pero ya os explicaré por qué. Bueno, nos concedieron al CEFIE de Ponferrada la acreditación K120, pero nos la han concedido para consorcios de movilidad de educación escolar. Es decir, los centros educativos escolares antes podían hacer consorcios, se unían varios centros y realizaban un consorcio, ahora ya no. Los consorcios tienen que ser liderados por instituciones como los centros de profesores y las acreditaciones para los centros escolares es simplemente que tienen las movilidades para alumnado y profesorado ya preconcedidas. Entonces, nosotros presentamos una acreditación, hay 2 posibilidades para presentarla y nosotros elegimos esta, la de ayudar a centros escolares a unirse al programa e implementar actividades de alta calidad de manera coordinada. Esta frase viene ya prediseñada en el formulario. Hay 2 opciones y escogimos esta. Pongo en rojo solo lo de docentes. Es un K1, pero la diferencia de una acreditación para consorcios es que nosotros solo podemos movilizar docentes, no podemos movilizar alumnado. Entonces, por eso está pensado para centros que estáis empezando o que no habéis tenido nunca ningún proyecto Erasmus
empezando o que tenéis ya alguno, vamos, pero que solo pensáis hacer movilidades los docentes de las características que os explicó antes Irene, de job shadowing, de cursos o docencia. Un consorcio, ¿qué es? Pues nosotros las características que os estoy dando son las que nosotros hemos presentado en nuestra acreditación y están aprobadas de esta manera, con lo cual nos vinculan a que sean así nuestros consorcios. El consorcio es de 2 a 3 centros escolares, pero podemos presentar varios consorcios en la misma convocatoria, ¿eh? No quiere decir que con 3 centros paremos ahí. Nosotros pusimos 3 máximo en cada consorcio porque tenemos experiencia de gestionar 3 a la vez, tenemos varios consorcios y 5, para coordinar los objetivos que sean comunes en 5 centros es mucho más complejo. Por eso preferimos de 2 a 3 y si salen varios consorcios, que salgan varios. Solo podemos hacer consorcios entre los CRA, CEIP, IES y ESO, pero pueden estar mezclados igual que lo están actualmente. Nosotros tenemos un consorcio que está formado por 2 CEIP y un CRA y un IES, y puede ser un CRA con un IES, el IESO con un CEIP, pueden mezclarse de cualquier manera y no tienen por qué ser todos de la misma característica. Eso sí, los objetivos del consorcio tienen que encajar en los que nosotros hemos planteado en la acreditación y son estos 6. Internacionalización. Este objetivo de internacionalización no solo va para los centros del que formen parte del consorcio, sino incluso para el propio CEFIE. Es uno de nuestros objetivos, porque nosotros en ese consorcio también tenemos movilidades preconcebidas. Otro es el aspecto metodológico, la mejora de la calidad, el encontrar la innovación educativa en nuevas metodologías. Cambio climático, este es uno de los puntos que a nuestra acreditación le han dado mayor puntuación y en la evaluación final, porque nosotros planteamos que nosotros actualmente tenemos un consorcio que está centrado en ese objetivo y es por la problemática característica del Bierzo, que es el desmantelamiento de la cuenca minera. Eso ha provocado un cambio y lo que se quiere hacer es crear una conciencia ambiental. Este es el consorcio del que hablaba Irene. Son los departamentos de Biología, Geología, Física y Matemáticas de 3 institutos. Se han unido, los lideramos nosotros en un consorcio y ese es uno de sus objetivos principales. La competencia lingüística, por supuesto, la mejora de la competencia del profesorado y la cooperación y el entendimiento, está junto, entendimiento intercultural. Las TIC, que como ha dicho antes Irene, es línea prioritaria para Erasmus, y la inclusión. Pero para nosotros la inclusión está, y tal como la justificamos, está metida en todos los objetivos. O sea, la inclusión para las metodologías, el cambio climático, competencia lingüística y TIC. Y así lo justificamos. Era, como decir, un objetivo transversal a todos los demás. Nosotros lo que os decía, tenemos hasta el 11 de mayo. Los centros de verdad interesados en formar parte del consorcio que se pongan en contacto conmigo y lo que sí lo hemos hablado con Irene, con Carmen y Camino. Nosotros tendríamos solo respuesta hacia los centros del CEFIE de Ponferrada, pero en estos momentos también tenemos un consorcio que está formado por, además os digo los nombres, Menéndez Pidal, Toral de los Vados y San Claudio. Es decir, hay 2 del Bierzo y 1 de León. Si hay un consorcio que confluye en los objetivos y que son 3 centros en los que 2 son de Ponferrada, del ámbito de CEFIE de Ponferrada y 1 es de León, consultándolo con el CEFIE de León y con Irene se podría llevar a cabo e intentar desarrollarlo. Entonces, de verdad, los centros que estéis interesados, cuanto antes. Es verdad que nosotros tenemos tiempo, porque aunque es el 11 de mayo, es diferente. El formulario para los centros acreditados lo hemos estado echando un vistazo y con concretar las movilidades y los objetivos en un par de días, 3, está más que diseñado. Pero no es lo mismo que los proyectos de antes, que tardabas mucho tiempo en diseñarlos. Para los que estáis interesados en pedir las acreditaciones, esto es, digamos, el esquema que sacado del formulario. Mirad, hay 4 partes. Ojo con lo que he puesto en azul. Relevancia, vale 10 puntos, pero tiene la diferencia con los proyectos
es que los proyectos, cada uno, los 122 o 121, se aprueban con 60 puntos, pero las acreditaciones se aprueban con 70 puntos. Y el punto más importante es el de la relevancia. Vale 10 puntos, pero si no se saca 5 puntos, la acreditación, digamos que no se sigue evaluando. Por relevancia, la acreditación de verdad a los centros que ya tenéis al menos 2 proyectos, habéis llevado a cabo ya 2 proyectos Erasmus, la respuesta es lanzaros a la acreditación, sí o sí. Porque primero, lleva tiempo, de verdad, ya estáis familiarizados con los formularios, lleva mucho más tiempo hacer la acreditación, pero durante 6 años no vais a tener que hacer proyecto alguno más. Y la relevancia, en el punto de la relevancia, es uno de los valores para Erasmus. Por eso dicen que los centros que empiecen con los 122 o con consorcios, para poder familiarizarse con todo y entonces poder llegar a los 5 puntos mínimos en el aspecto de relevancia. Luego los objetivos están muy marcados, no te piden, no puedes poner más de 10 y 10 son demasiado ambiciosos, ya visteis que nosotros pusimos solo 6. Las acreditaciones se revisan, no quiere decir que durante esos 7 años tú tengas los mismos objetivos. Puede que a los 4 años tú quieras revisar y añadir objetivos o quitar objetivos, eso se puede hacer. Y esa parte además vale 40 puntos. Los que estáis familiarizados con los formularios, estos objetivos no era como antes de redactarlos y los mezclábamos, no. Aquí hay un apartado, un espacio para que menciones el objetivo y luego para que lo desarrolles, lo justifiques. Y así 10 apartados. ¿Que rellenas 6? 6, los que rellenes, pero que sean realistas. Y luego en actividades vale 20 puntos, pero ahí en actividades nosotros al ser los pioneros un poco nos pidieron que diseñáramos solo para 2 años y entonces hemos pedido movilidades solo para los 2 primeros años, que no quiere decir que tenga que pedir la acreditación en 3 años, no, que en 3 años yo ya modifique las movilidades. Si es verdad que hay algo que en 5 años yo tengo que conseguir al menos durante 3 años seguidos consorcios. Y luego, el punto de gestión, este punto para la gente que ya estáis familiarizados con los formularios, es muy diferente. Primero porque, bueno, la gestión de las actividades de movilidad, eso es muy parecido a los otros formularios, pero hay unos estándares de calidad que los da Erasmus. Te da, y son inclusión, diversidad, sostenibilidad, responsabilidad medioambiental, educación digital, cooperación virtual y participación activa. Esos 4 estándares de calidad los tienes que suscribir, es decir, que estás de acuerdo con ellos y luego explicarlos. Tienes que explicar cómo vas a aplicar con tus objetivos y tus actividades esos 4 estándares que te propone Erasmus. Y luego lo de calidad y apoyo a participantes y los resultados, eso es muy parecido a los formularios que ya estáis, con los que ya estáis familiarizados. Pero sí hay algunas diferencias. Yo personalmente os digo, el punto que más tiempo me llevó es el de relevancia, porque tiene muchos apartados para solo 10 puntos, pero te exige un ejercicio de análisis de las necesidades de tu centro muchísimo mayor del que te pedía el formulario 1. Quienes ya tenéis hechos los formularios del K1 o alguno, podéis basaros en ellos, pero por eso el SEPIE vuelve a recomendar que las acreditaciones los solicite centros que al menos hayan hecho un proyecto Erasmus ellos solos, porque estarán más familiarizados con todo ello. Ya os digo, lo de relevancia, si no se consigue 5 puntos, la acreditación no siguen evaluándola. Y hay 3 tipos de acreditación, la de FP, la de superior y la escolar. Y, por ejemplo, lo que decía Irene, el Álvaro Yáñez consiguió 2 acreditaciones. Y no sé si... Esto es todo lo que os he muy resumido. Si queréis luego ya saber más de acreditaciones y eso, pues ya en particular cada centro, como dice Irene, que nos consulte y nos pregunte. Y no sé si tenéis alguna duda. O de esto o de lo de Irene, yo he sido breve y animaros por favor que tenemos hasta el día 11 y sí me gustaría sacar algún consorcio para este año. Mira, Eva Cristina, dime. A ver, aquí estoy otra vez.
No, simplemente comentarte, porque estaba echando un vistazo al modelo del K120, aunque es para octubre, ¿no? Esto Sí, ya simplemente es sí. la posibilidad. Pero tú, o sea, tienes que organizar en las actividades, he visto que hay que ya solicitar un planteamiento de actividades para los ¿cuántos años? ¿Para los 7 años? No, ¿Para los...? no, Eva, nosotros lo solicitamos solamente para 2. Mira, solicitamos para el primer año 12 movilidades y para el segundo hemos previsto 14 movilidades. No tengo por qué ocuparlas. Vosotros es diferente, porque vosotros al ser un centro tenéis que contar con que tenéis que contar las movilidades de los niños, que es realmente las mayores, y las movilidades de los niños y las movilidades de profesorado que quiera hacer cursos o job shadowing. Esas son las movilidades que tú tienes que contar. No tienes por qué agotarlas, pero son las que tú prevés en la acreditación. Nosotros hemos puesto 2 años y hemos puesto que dependiendo de cómo vaya resultando los consorcios se planificará el tercero. ¿Por qué pusimos solo 2? Porque nos lo recomendó el SEPIE. Cuando nos invitaron a una formación a los que porque el primer año los que no tenían menos de 3 Erasmus aprobados no tenían pensado aprobar esas acreditaciones en el punto de relevancia en el que te digo antes. Pero nos decían y nos aconsejaron que no era tan importante ese aspecto de calcular el número de movilidades. Si es verdad que luego no te vas a permitir, si las que pongas no te puedes pasar, sí te puedes quedar corta, y por eso aconsejaban no poner las movilidades o las actividades a 7 años, para nada. Esas actividades las pusimos solo a 2 años y no especificamos las actividades, no te piden que las especifiques, solo movilidades, sin más. Lo que pasa es que nosotros en el aspecto de consorcio, las de... Me voy a conectar la cámara porque parece que estoy hablando yo... cuando era nosotros el tema de alumnado lo dejamos en 0, pero los centros pusieron alumnado. Me parece que hablé con Menéndez Pidal y me puso cerca de 15, 17 niños y niñas, porque luego lo manejaban más o menos por cuántos niños y niñas querrían ellos manejar en algún país. Y luego hay que contar que de profesorado cuántas movilidades, pero sin contar los acompañantes, lo que decía Irene, lo cual es mucho mejor, tienes muchas más movilidades. Y luego se supone que tú cada año calculas ya cada año y vas pidiendo subvención, pues este año vamos a hacer... Sí, pero date cuenta que cada año nos lo han mandado en el convenio que hemos firmado para las acreditaciones, nos ponen un informe a mitad de de los primeros meses, un informe al finalizar a los 15 meses. O sea, nos van a llenar de informes, por decirlo así, y de seguimiento para ver que efectivamente las movilidades que tú estás haciendo están encajadas en los objetivos que tú quieres cumplir y en los resultados que tú esperas. Vale, de acuerdo. Por hacerme una idea. Sí, hay que darle, ya os digo, está muy bien planteado, muchísimo mejor que los formularios, porque te hace de verdad hacer un ejercicio de reflexión brutal sobre tu centro. De un antes y un después de qué es lo que esperas. Sí, es como la idea del plan de desarrollo europeo inicial. Eso es el plan de desarrollo, lo que os ponía antes, que, a ver, que os la vuelvo a compartir, si eso, espera. El plan de desarrollo es esto. El plan Erasmus es esto, el plan de desarrollo Erasmus. Los objetivos, las actividades y la gestión. Los objetivos, dices 40 puntos y el apartado es el más pequeño. Pero es el que más peso tiene, pero yo he vuelto a poner aquí el de relevancia, porque así nos lo dijeron. Por lo menos en esta primera ronda, quien no pasara de 5 puntos en relevancia no seguían evaluando la acreditación. Vale, muchas gracias. De nada. Inés. Hola, buenas tardes. Hola, Inés. Buenas tardes. Muchas gracias por la información. Y bueno, nosotros en el centro lo hemos hablado sobre el tema del consorcio y sí que estaríamos interesados en participar. Entonces, bueno, pues no sé, nos pondremos en contacto. Si necesitaríamos buscar a otro centro, otros centros, o desde aquí igual sale algún centro más que se anime a participar.
pero eso, que contéis con nosotros porque sí que hay varios profesores interesados. La duda que tenemos es si es simplemente para recibir formación o también podría ser el job shadowing. Sí, las modalidades que explicó Irene antes están dentro del consorcio. Docencia, job shadowing y cursos estructurados. Lo que no entra en un consorcio es movilidad de alumnado. Y la razón que nos dio el SEPI es porque digamos que los responsables de ese consorcio somos nosotros, no nos podemos responsabilizar de alumnado del que no somos responsables. Y habría que determinar las movilidades antes del 11 de mayo, me imagino, ¿no? Tenemos que meternos en el formulario. Posiblemente solo nos pidan, todavía no puedo meterme porque nos han pedido la firma del convenio de acreditación antes del 29. Ha habido problemas técnicos y la han alargado y hasta que no estén todos los convenios firmados no nos habilitan el formulario, con lo cual lo que sé del formulario es lo que vi en la formación. He visto que era muy sencillo, pero no sé exactamente todos los apartados que me piden hasta que no nos lo habiliten. Y no está habilitado hasta que no cierran el plazo de los convenios. Vale, de acuerdo. Y después otra duda ya de cara al curso que viene, porque este año creo que no lo vamos a solicitar, pero ese primer Erasmus K122... Yo no sé si lo he entendido bien, pero no tiene nada que ver con el K229. Entiendo que no hace falta hacer asociaciones escolares, que no hay que buscar un centro con el cual hacer un intercambio o realizar actividades conjuntas. Entonces, ¿qué objetivo tiene o con qué fin llevamos a nuestro alumnado al extranjero? Es que no Irene, si quieres... A ver, sí, sí que hay que tener un centro de acogida, porque los alumnos van a compartir una experiencia educativa con un centro. Por ejemplo, si van a Francia, deberían ir a un centro educativo en Francia y estar allí con los alumnos de su edad, independientemente de que luego se haga alguna actividad cultural o así. Entonces, esta era la pregunta un poco que preguntaba Eva antes. Si luego queréis que los alumnos del otro país vengan al vuestro, se supone que en ambos centros os tienen que haber concedido un proyecto. K122. Entonces, si a uno sí se lo conceden y al otro no, claro, esto tendríais que tenerlo un poco apalabrado antes o buscar un posible socio en el sentido de que estén dispuestos a acoger a vuestros alumnos. Vale, o sea que habría que buscarlo por eTwinning, ¿no? Me imagino. Claro, lo lógico sí. Vale. Mira, Inés, normalmente cuando haces... Gateway. Sí, perdona que te interrumpa, Irene. También sabes, si os metéis en un consorcio primero, los cursos estructurados, tú haces contactos con profesores de otros países y ahí yo en los cursos que he estado es como un mercadeo. Allí todo el mundo busca, oye, ¿te interesaría venir a mi centro o que nosotros fuéramos al tuyo? Es el mejor sitio también para hacer contactos con otros centros. Vale. Eso es verdad, se supone que en los cursos, otro de los objetivos es eso, que te relaciones con los otros profesores que están haciendo el curso y al igual que Inés se ofrece para hacer un consorcio, allí muchos te van a ofrecer, pues queremos hacer algún intercambio de alumnos o qué tal si nosotros os visitamos y vosotros también. Sí. Entonces, también, cara a cara también es mejor. De acuerdo. Vale, muchas gracias. Victoria de Lera. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacerle una pregunta a Irene, porque creo que es la que lo lleva a ella. Cuando miramos lo del K122, hemos estado mirando un poquitín ya, pues, por ir viendo cómo tenemos que rellenarlo y tal. Y cuando se refiere a las actividades, ¿a qué se refiere especialmente? ¿Tenemos que ya tener un poco claro qué actividades vamos a realizar en el sitio donde vayamos? Hombre, definir si la actividad, por ejemplo, es un curso de formación, de observación, si es para docentes o si es para alumnos. Pero no tenemos que hacer una explicación exacta de qué actividad me refiero, como antes cuando hacíamos el 122, que cuando ibas con los estudiantes ya llevabas una actividad específica que querías hacer o que te habías puesto de acuerdo con el otro centro. Ya, sí. Yo creo que eso no hace falta ahora, Solamente explicar si es un poco el tipo de actividad. Hombre, sí que deberíais tener ya decidido a qué país, cuántas personas, eso sí, porque además para pedir la subvención depende de cuántas personas van, a qué país y dónde. Pero no tenemos que hacer una explicación exhaustiva del tipo de actividad que vamos a hacer allí o que vamos a trabajar sobre este objetivo a través de esta actividad.
Eso no. Yo creo que no es tan específico, que eso ya lo vais diseñando. Además, ahora simplemente es el proyecto, luego lo podéis, bueno, depende, claro, si hubiera habido más tiempo ya lo tuvieseis todo apalabrado con el socio de acogida, como si dijéramos. Claro, es que es eso, nos vemos ahora que en 2 para semanas ser tan inminente, claro, no creo que haga falta especificar tanto. Vale. Simplemente lo podéis dejar así o podéis decir, estamos ya contactando con nuestro centro de acogida y ultimando los detalles. Vale. Con especificar el tipo de actividad, es que además no tiene nada que ver ahora con los K229. Ya, por eso, pero al abrirlo y vimos eso que te decía, sí, objetivos de las actividades y tal, y nos quedamos un poco como diciendo, bueno, que tenemos que hacer una explicación específica de todo lo que vamos a hacer. Pero lo podéis hacer más general con relación a los objetivos del proyecto en general, depende si es un proyecto orientado, por ejemplo, al ecológico, a la digitalización, etcétera. Entonces, bueno, pues eso. Mejorar las habilidades, destrezas, actitudes de los niños en tal, pero dejarlo un poco más así genérico. Vale, muchas gracias. Nada. ¿Alguna cosa más? Creo que hay 3 manos levantadas, pero no sé si es porque una es Eva Moncalián, otra es Vicky, que acaba de hablar, y estaba también Teresa González Ordaz. Sí, aquí estoy. Buenas tardes. Vale, buenas tardes. Bueno, gracias por todo, una buena información. Solo es una pregunta muy cortita. Simplemente, para un K122, ¿es necesario que tengamos movilidad de alumnos o simplemente podemos hacer como un K1 anterior, con job shadowing y con cursos de formación? ¿O es necesario meter alumnos? No es obligatorio, solamente tenéis la limitación de que son 30 movilidades, pero ahí podéis llevar todo profesores, alumnos y profes. Vale. Hombre, lo ideal igual era combinar las dos, pero si lo centráis en profesores, claro. Claro, tenemos en mente, vamos a solicitar un K210 con otro centro, que es coordinador. Entonces la idea es no multiplicar. Ya. Vale, simplemente era eso. Muchas gracias. Vale, nada. Bueno. Perdona, yo solamente puntualizar a colación de una cosa que comentó la compañera, como tenemos un poco en mente lo del tema de los K229, cuando quieres hacer tipo intercambio, supongo que las agencias nacionales no tienen previsto hacer ningún cruce de nada, ¿no? Es decir, que para que yo pida, como comentábamos, ¿no, Irene? Que lo ideal sería que si yo me asocio con un centro noruego, lo que sea, o en nuestro caso en concreto es que presentamos un K229, la verdad es que con muchos socios, de hecho ya estábamos trabajando en el proyecto para volver a pedirlo y es cuando se nos ha venido encima pues todo este cambio, claro, que no esperábamos. Entonces ellos mismos pues están también que no saben qué hacer, si pedirlo, si no pedirlo, porque entiendo que van a ser proyectos totalmente independientes, evaluados por agencias nacionales independientes en los que no se va a cruzar ningún dato ni nada, o si realmente por pedir, como quien dice, el mismo, un proyecto similar. Ya, yo, hombre, creo que en una asociación algún dato se cruzará. Lo que pasa es que, por ejemplo, que el socio español solo tenga que rendir cuentas de su gestión y de su financiación al SEPIE y los demás tal, pero claro, a la hora de pedir los proyectos, por ejemplo, de asociación o incluso los K1, sí que tendréis que meter los datos de las organizaciones de acogida. Por ejemplo, si vais a hacer un curso o un tal. Entonces, hombre, no sé hasta qué punto están involucradas todas las tal, pero vamos, que nosotros en principio solo tenemos que dar cuentas al SEPIE, pero al ser una asociación internacional, hombre, yo creo que detrás está Bruselas, luego lo controle cada agencia nacional, el socio particular de ese país. De todas formas, mirad, si os surgen más dudas de estas específicas, como nosotros tampoco lo tenemos muy claro, porque es verdad que como el SEPIE está aclarando las cosas, nos enviáis un correo, me enviáis a mí al área de programas todos los correos que queráis con las dudas y yo las que os pueda resolver os ayudo y si no, directamente preguntamos al SEPIE que nos aclare esos aspectos. Sí. Que además suelen contestar muy pronto, porque precisamente ayer les envié yo un correo y yo ya lo tenía la respuesta. O sea que aprovecháis, el correo sigue siendo el mismo, el de movilidad.escolar.cepie.es. Bueno, para los K1.